Vale. Ahora sí. Vale. Muy bien, pues buenos días, muchas gracias por venir. El motivo de la rueda de prensa es presentar la proposición no de ley que hemos registrado en el día de ayer con el objetivo de modificar las subvenciones del Gobierno de Cantabria para el fomento del empleo autónomo. Se trata de una proposición no de ley de carácter muy técnico y, por tanto, pues voy a tratar de explicarlo punto por punto, de manera que, si os parece, en vez de hacer un turno de preguntas al final, cada vez que finalice la exposición de uno de los 13 puntos que la componen, y por tanto es una proposición no de ley larga, me podáis realizar las preguntas que consideréis oportuno. Yo creo que es más sencillo para vosotros y también para mí. Si os parece adecuado, lo hacemos de esta manera. No obstante, no sé si os han repartido ya el texto de la proposición no de ley, así como un cuadro comparativo con las cuantías de las ayudas que están en vigor actualmente y las ayudas del decreto anterior que regulaba las mismas, que es del año 2008. Antes de empezar a comentaros un poco en qué consiste exactamente las modificaciones que nosotros proponemos, sí que quería hacer una pequeña introducción en el sentido de que nosotros entendemos esta medida de modificación de las subvenciones para el fomento del empleo autónomo como una medida, digamos, parcial, ¿no? Porque realmente consideramos, y así lo hacemos constar en la exposición de motivos, que realmente el Gobierno lo que tiene que hacer es abordar un plan estratégico para el empleo autónomo, porque desde luego pues entendemos que este sector, el sector de los trabajadores autónomos, es un sector absolutamente estratégico y motor del tejido productivo de nuestro país, y por tanto, bueno, pues teniendo en cuenta que cada vez emplea a más personas, pues es fundamental que se aborde tras un diagnóstico claro de cuál es la situación, y a través de la elaboración de un plan estratégico con objetivos muy claros, ¿no? Porque esto podría redundar de manera muy positiva en la creación de empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, nosotros entendemos esta proposición no de ley como una medida pues que puede contribuir a la creación de nuevas empresas, a la puesta en marcha de autónomos que quieran iniciar una actividad. Ahora bien, pues como digo, debería de estar enmarcado en la puesta en marcha de un plan para el empleo autónomo que realmente debe ser impulsado desde el propio Gobierno. Con esa premisa, pues las medidas concretas que nosotros proponemos van un poco en la línea de sacar lo mejor de cada una de las subvenciones que han estado en vigor en esta materia, ¿no? Actualmente, la subvención de fomento del empleo autónomo que está en vigor en Cantabria se regula por el decreto 9/2013 de 28 de febrero, que fue modificado por el decreto 60/2014 de 16 de octubre. Y las ayudas anteriores, las que estaban en vigor en 2008, se regulan por el decreto 26/2008. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es muy importante, en primer lugar, reducir a un día el periodo mínimo de antigüedad como demandante de empleo que se establece como requisito a los solicitantes de las ayudas en el artículo 3, apartado 1A del decreto actualmente vigente, que es, como os decía, el 60/2014 de 16 de octubre. En la actualidad, este decreto obliga a un autónomo que quiera optar, o mejor dicho, a un futuro autónomo, a un emprendedor que quiera optar a estas ayudas, a permanecer un mes dado de alta inscrito como demandante de empleo en las oficinas de empleo, ¿no? Claro, esto al final va un poco en la línea de que creemos que cuantos menos trabas se le pongan al administrado para poder desarrollar una actividad, mucho mejor, ¿no? Con lo cual, pues si se puede reducir ese periodo del mes que está en la actualidad, de los 6 meses que llegó a ser en su día, a un día, ¿no? De manera que una persona se inscribe hoy y mañana ya pueda tramitar su alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, y que esto no suponga en ningún momento que no pueda optar a las ayudas, ¿no? Ese es el primer punto. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? De acuerdo. El segundo punto va en la línea de reducir a 3 meses el plazo para la resolución de las ayudas. Bueno, pues esto es bien sencillo. Realmente ahora mismo los plazos son bastante más largos y, por tanto, pues a nosotros nos parece que bueno, pues cuando una persona pone en marcha una actividad empresarial, pues realmente es al principio cuando más ayuda necesita, y por tanto cualquier plazo es largo, ¿no? Entonces creemos que la reducción de los plazos de resolución, que es algo perfectamente factible, pues contribuiría mucho a
a la puesta en marcha de la actividad, porque ahora mismo, es decir, bueno, no tengo datos estadísticos, pero sí que conozco bien el asunto y más o menos se puede entender que desde que se presenta la solicitud hasta que uno dispone efectivamente del dinero puede transcurrir un año, ¿no? Con lo cual, si se pudiese disponer de ello antes, pues sería muchísimo mejor para el emprendedor, ¿no? En tercer lugar, un poco en la misma línea del punto anterior, lo que se propone es proceder al pago con carácter mensual de las cantidades destinadas a sufragar las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos. Es decir, en una de las principales programas que establecen las ayudas, en la actualidad el único en vigor, se destina a financiar las cuotas de los trabajadores autónomos, las cuotas de seguridad social, de acuerdo con las cantidades que constan en el cuadro que hemos repartido. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que desde el momento en el que se solicita la ayuda hasta que se produce el pago, pues como os digo, puede transcurrir un año y por tanto lo que se hace es se ingresa por parte del gobierno esas cantidades en una cuenta bancaria especial que el autónomo no puede tocar. Y entonces, a partir de ahí, la Seguridad Social va cobrando las cuotas desde esa cuenta, ¿no? Directamente. ¿Qué ocurre? Pues que a nosotros nos parece que sería mucho más práctico y no generaría un problema de tesorería al Gobierno de Cantabria que estas cuotas se pudiesen pagar desde el momento en el que se concede la subvención. Es decir, si el plazo de resolución lo bajamos a 3 meses y al mes siguiente les ingresan única y exclusivamente la cuota correspondiente a ese mes, pues el Gobierno no tiene que desembolsar la cantidad completa y el autónomo dispone de un dinero que le supone, por lo menos durante los primeros meses de actividad, no tener que hacer frente a un pago que realmente es importante, ¿no? En cuarto lugar, hemos pensado que es importante ampliar el plazo de solicitud de la subvención, permitiendo que se presente también con posterioridad al alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. En la actualidad, estas subvenciones solamente se podían solicitar antes de darse de alta, ¿no? Con lo cual obligaba primero a tener que guardar la antigüedad a la que anteriormente me refería de un mes inscrito como demandante de empleo en el régimen especial de trabajadores autónomos y además a tramitar la subvención con carácter previo a ese alta, ¿no? Es decir, eso al final es ponerle vallas al campo, es decir, y es dificultar al administrado el poder acceder a unas ayudas en un momento donde realmente que se genere empleo es fundamental y por tanto nosotros consideramos que ese plazo debe de ser ampliado también al momento posterior también al alta, ¿no? Estableciendo pues un plazo que se considere razonable a tal fin. En quinto lugar, nos parece que sería importante crear un programa de subvenciones destinado a cubrir una parte de las inversiones realizadas por la persona emprendedora al inicio de la actividad, tomando como referencia las cuantías reguladas en el programa primero del decreto de 26 de 2008, por el que se regulaban estas mismas ayudas de fomento del empleo autónomo. Es decir, en 2008 sí que existían ayudas para la realización de inversiones destinadas al primer establecimiento y a los gastos necesarios para poder iniciar la actividad, aparte de las de cuotas del régimen de autónomos a la que anteriormente me refería. Por eso, pues recuperar estas ayudas para la inversión nos parece que es muy importante y además la novedad que yo creo que nosotros aportamos, adelantándome un poquito a lo que sería el punto 13 de nuestra PNL, no condicionando la posible solicitud de las ayudas de inversión al hecho de que se produzca en sí mismo la inversión. Es decir, las ayudas de inversión evidentemente tienen que condicionarse a que se produzca el gasto destinado a inversión, pero yo puedo montar una empresa en la que realmente no tengo ninguna necesidad de realizar una inversión y eso no implica que el gobierno no pueda darme una ayuda para pagar las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos. Es decir, en ese sentido, pues creemos que eso es una ventaja importante y que actualmente, está regulado en ese sentido, ya que la única ayuda que se prevé es la de cuotas. Es decir, no existe una ayuda para inversiones en la actualidad. Entonces, nosotros de lo que hablamos es de que se recupere la ayuda de inversiones, es decir, pero que no ocurra como en 2008, donde si no realizabas la inversión, no te podían financiar las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. ¿No? Vale. Bien, en sexto lugar,
nos parece también que es importante recuperar el antiguo programa segundo del Decreto 26 de 2008, que se destinaba a subvencionar los intereses de los préstamos necesarios para que el emprendedor pudiese realizar las inversiones a las que se refiere esta ayuda. Y claro, es una buena medida el hecho de que pues un autónomo que necesite solicitar un préstamo a una entidad bancaria para poder invertir en los gastos de primer establecimiento, pues pueda tener subvencionados por parte del Gobierno el 100% de los intereses del préstamo, ¿no? Y entonces creemos que habría que recuperar esta ayuda mejorándola de tal manera que se financiase el 100% de los intereses de los préstamos, con los límites, lógicamente, de las cuantías que se van a subvencionar destinadas a la inversión inicial. En séptimo lugar, también consideramos que es necesario recuperar las ayudas para asistencia técnica que se establecían en el programa tercero del Decreto de 26/2008, que bueno, pues tenían como fin fundamental la financiación de parte de la contratación durante la puesta en marcha de la empresa de los servicios externos necesarios para la mejora del desarrollo de la actividad empresarial, así como para la realización de estudios de viabilidad, organización comercial, diagnosis u otros de naturaleza análoga. Es decir, cuando un autónomo va a poner en marcha un negocio, es fundamental que le prestemos asesoramiento para que se realice un plan de viabilidad, un plan de negocio riguroso, que permita disminuir en la medida de lo posible el riesgo de la puesta en marcha que toda actividad empresarial conlleva, ¿no? Entonces, por ello, el hecho de que, independientemente de que desde los servicios públicos y desde las entidades que colaboran con el Gobierno, pues como Cámara de Comercio, como las entidades que forman parte de Cantabria Emprendedora, Asociación de Trabajadores Autónomos o COE-CEPYME, es decir, que se preste ese tipo de asesoramiento, como se hace en la actualidad, de forma completamente gratuita a quien quiere desarrollar una actividad empresarial, sí que creemos que es importante que se financie una parte de los gastos que pudiesen requerirse para la realización de este estudio por parte de empresas que presten servicios externos a los autónomos. Esto ya estaba en 2008 y lo que proponemos es recuperarlo, ¿no? Asimismo, también proponemos recuperar el antiguo programa cuarto del decreto de 2008, que también se refiere a la financiación parcial de los cursos relacionados con la dirección y gestión empresarial y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a fin de cubrir las necesidades de formación de los trabajadores autónomos. Bueno, pues un poco va en la línea de que hasta ese año, hasta el en el decreto de 2008, se financiaba hasta el 75% de cursos de formación que se realizasen y se finalizasen con carácter previo al inicio de la actividad empresarial, y creemos que es importante recuperarlo. La cuantía era de 3.000 euros y bueno, pues un poco en la misma línea, ¿no? Además, creemos también que en la misma línea de mejorar la formación es necesario que se cree un catálogo formativo público ofertado por las entidades que forman parte de Cantabria Emprendedora. El problema del sector de los trabajadores autónomos es que tienen unas necesidades formativas muy específicas y muy diferenciadas de las que puede tener cualquier otro colectivo, y realmente nunca se ha hecho un estudio riguroso sobre cuáles son esas necesidades, porque lo primero es detectarlas y luego, pues lógicamente, planificar esos cursos, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos aquí es que el Gobierno haga ese estudio sobre cuáles son esas necesidades formativas y que con esa información las entidades que forman parte de Cantabria Emprendedora organicen cursos que se centralicen a través de un catálogo formativo público que bueno, pues cualquier emprendedor pueda localizar en un único sitio sin tener que andar dando vueltas a ver dónde puede hacer los cursos que le puedan interesar, y que además han sido, como digo, pues elegidos en función de las necesidades de que los propios autónomos hayan puesto de manifiesto, ¿no? En el mismo sentido también que lo anterior, creemos que es importante la creación de un bono formativo destinado a subvencionar a los emprendedores la realización de esta clase de cursos. Es decir, si yo voy a iniciar una actividad, pues hombre, sería importante que, ya que tenemos un catálogo de cursos pues que, como digo, ha sido elaborado según los criterios que los propios autónomos tienen y según las necesidades que ellos mismos han manifestado, pues es bueno que dentro de estos programas de subvenciones el Gobierno también financie la realización de estos cursos. Bueno, como decía, también
nos parece que es muy importante destacar la importancia que tiene la realización de un plan de negocio y viabilidad con carácter previo a la puesta en marcha de cualquier actividad, y desde luego creemos que es imprescindible que no se conceda ningún tipo de ayuda si no se presenta un plan de negocio y un plan de viabilidad riguroso y bien desarrollado. Y en este sentido, ahora mismo los técnicos de muchas entidades están colaborando y asesorando a los autónomos en este sentido, pero sí que es fundamental que sea un requisito indispensable para poder optar a las ayudas, que se haya recibido un asesoramiento y que se haya realizado un plan de negocio. Y por último, a lo que ya me refería cuando se hablaba de las ayudas de inversión, es importante no condicionar en ningún caso la concesión de las ayudas a la realización de inversiones en inmovilizado y gastos de primer establecimiento. Es decir, lo que ya os decía, si no es necesario que yo realice una inversión, eso no implica que no pueda optar a otro tipo de ayudas, como pueden ser las de formación, como pueden ser las de la realización de estudios de mercado o planes de viabilidad, como pueden ser las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos. Y sin más, pues quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Sí. Y con estas propuestas, ¿en cuánto nos tendríamos que poner? ¿Cuánto se destina ahora en términos globales? Sí. Es decir, en total para esas ayudas. Pues la verdad es que ahora mismo no dispongo del dato. Te lo podría decir en cuanto lo comprobemos. No lo sé en este momento. Lo que sí que te puedo decir es que ahora mismo no se dispone de una partida presupuestaria en los presupuestos actuales para poder, digamos, realizar la mejora a la que nosotros nos estamos refiriendo, ¿no?, en estos momentos. Con lo cual, evidentemente, si esta proposición no de ley es aprobada, pues lo que implica es que el Gobierno de Cantabria tiene que tenerlo en cuenta de cara a la elaboración de los presupuestos del próximo año, de 2017. Es decir, con lo cual, en ningún caso entiendo yo que sea posible que estas ayudas se pongan en marcha antes de esa fecha. Y el dato concreto de la partida actual, pues ya digo, si me lo permites, te lo concreto más tarde. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias.